Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bendiciones y saludos para todos los que escuchan el devocional en casa. Soy Humberto Chávez. El texto para hoy lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. El devocional está dividido en dos partes. La primera parte del texto está en Lucas 11, los versículos del 1 al 4, que dice de la siguiente manera. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos metas en tentación. Oremos. Padre, venimos a ti, Señor, a orar y a clamar que nos enseñes a orar. Confesamos, Señor, nuestro pecado de no saber orar, porque a este tiempo ya debíamos orar, Señor, como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Confesamos nuestro pecado y te pedimos perdón, Padre. Oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. Iniciemos el devocional alabando el nombre del Señor. Contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. El escritor del tercer evangelio es Lucas, y es el único que muestra la frecuencia con que el Señor Jesús oró. Veamos las veces que el Señor oró. Voy a mencionar los textos, pero no los voy a leer por falta de tiempo. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, que salió de las aguas del río Jordán, oró a su Padre. Lucas 3:21. Se retiraba a solas a orar. 5:16. Salía al monte y pasaba la noche orando. Lucas 6:12. Se retiraba aparte a orar para sí, o sea que el Señor oraba en silencio. 9:18. Acompañado por Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. 9:28 y 29. En su agonía oraba intensamente a su Padre. Lucas 22:44.
en este texto encontramos un ejemplo del Señor muy grande. Cuando en su agonía el Señor presentía que ya iba a iniciar el camino hacia la cruz, sintió una agonía porque Él sabía el sufrimiento que iba a tener. Así usted, al sentirse en una agonía por un problema, por una enfermedad, por un dolor, por cualquier adversidad de la vida, apréndale al Señor Jesús, que en esa agonía buscó a su Padre. Busque usted también al Señor en la agonía que usted tenga por las adversidades de la vida. Jesús oraba intensamente. Pero no solo en estos textos de Lucas encontramos a Jesús orando. Los otros 3 evangelistas, escritores, nos muestran otras ocasiones que Jesús oró y cómo oraba. Nos muestra cómo debemos orar. Oremos. Adoración. Padre, venimos a adorarte, a glorificarte, a rendirte la gloria, la honra y la adoración, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra el Padre nuestro y otras formas como debemos orar. Padre, que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y nos enseñe a orar. Continuemos alabando el nombre del Señor. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir cómo se me revuelca el alma. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir como se me revuelca el alma. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Yo quiero que tú mismo me hables más de ti y decirte si no entiendo. Enséñanos a orar, le dijo uno de sus discípulos a Jesús. Hoy también, como aquel discípulo, debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar, pues no sabemos orar. Hay ocasiones que oramos con un palabrerío creyendo que el Señor va a escuchar esas oraciones. Un palabrerío sin sentido. Por eso nos dice el Señor en Mateo capítulo 6. Mateo 6, 5 nos dice: cuando oren, estas son palabras del Señor, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente lo vea. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Estas son palabras del Señor. Nos enseña que no debemos orar con un palabrerío sin sentido. Nos enseña que no debemos mostrarnos que estamos orando, mostrarnos la santidad.
Esto nos dice el Señor, les aseguro que ya tienen su recompensa. Entonces se preguntará usted hoy, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? Aquí en la palabra del Señor encontramos las formas cómo debemos orar. Y en primer lugar encontramos que debemos orar creyendo que vamos a recibir respuestas a nuestras oraciones. Pero muchas veces no creemos que vamos a recibir respuesta. Decimos, voy a orar a ver si el Señor me responde. Voy a orar a ver si el Señor se acuerda de mí. Voy a orar a ver si el Señor me conoce. En esta forma ya estamos anteponiendo la duda y no creemos así que el Señor nos va a responder. Por eso nos dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. También nos dice el Señor que debemos orar a solas con Él, a puerta cerrada. Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te responderá. Esta es otra de las formas que el Señor nos enseña a orar. Primero nos dice, no seamos como los hipócritas orando en las plazas, orando en las sinagogas para ser admirados por la gente. Pero aquí también el Señor nos enseña que oremos a puerta cerrada y a solas con Él. También cuando debemos orar. El Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, oren sin cesar. Conocí un pastor que ya murió, que decía, yo voy por la calle y voy orando. Voy en el bus, voy orando. Voy en cualquier carro o donde me encuentre, estoy orando. Esa es la forma que el Señor quiere que oremos. Aquí el apóstol Pablo, al decirnos oren sin cesar, no nos está diciendo que pasemos el día y la noche orando. Lo que nos quiere decir es que vivamos en una actitud de oración, dependiendo del Señor en todo y por todo. Si usted ora, como nos dice su palabra, esté seguro que el Señor va a responder a su oración. Pero también nos dice que debemos orar con buenas intenciones. Santiago 4:3 en su primera parte nos dice, cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus malas pasiones. ¿Y cuáles son las malas pasiones? Pedimos una cuenta bancaria muy grande, pedimos propiedades, pedimos tantas cosas que son pasajeras en este mundo. Pedimos y no nos recordamos de las gentes que están necesitando de una ayuda suya. Esto es pedir con malas pasiones. Quieren recibir tantas bendiciones que son pasajeras en este mundo. No nos acordamos que al orar debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura.
pero también el Señor en ocasiones no nos responde porque sabe Él que lo que le estamos pidiendo no nos conviene. Y otras veces el Señor tiene su tiempo y su momento, su hora para respondernos. Oremos. Súplica. Venimos, Padre, a suplicarte que nos enseñes a orar. Gracias, Señor, porque tenemos la oración modelo, el Padre Nuestro. Gracias, Señor, que en tu palabra encontramos muchas formas como debemos orar. Oramos y suplicamos a ti, Señor, que envíes el Espíritu Santo a nuestros corazones, a que nos enseñe a orar como tú quieres que oremos a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuemos alabando el nombre del Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. La segunda parte del devocional la encontramos en Lucas 11, los versículos 29 a 36, que nos dice: Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: Esto es una generación malvada. Piden una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en aquel día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenará a esta generación porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla escondida o cubierta con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión está clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si es nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estará completamente iluminado, como cuando una lámpara se alumbra con su luz.
En este texto encontramos al Señor Jesús reprochando a los fariseos. Los fariseos estaban pidiendo una señal para creer en Jesús. Como cristianos, usted ya tiene y vive en esa luz, y con esa luz nos basta. No complació a los fariseos dándoles otra oportunidad, dándoles otra señal. Les dice que les dará la señal de Jonás el profeta, porque estos no creyeron en el Señor. Será una señal dirigida a ellos y contra ellos, los fariseos, por pedir otras señales de las que ya tenemos. Jonás simboliza la resurrección de Cristo. ¿Está usted pidiendo otra señal al Señor para creer en Él? Esté seguro que el Señor no le va a dar otra señal. ¿Cuál es la señal que Dios espera de usted como evidencia de su fe y de una vida consecuente a la doctrina que profesa creer? Usted como cristiano tiene la luz del Evangelio, porque Jesús no predicó en lugares secretos, predicó a plena luz y en público. Entonces es responsabilidad de cada cristiano vivir en la luz para aquellos que no viven en la luz vean que usted vive en la luz y ellos también quieran recibir esa luz que nos dejó el Señor Jesús. Así glorifiquen a Dios. Es la señal que Dios espera de usted, que viva en la luz, que es consecuente con la doctrina que profesa creer. Oremos. Acción de gracias. Con gratitud, Señor, en nuestros corazones, venimos a darte las gracias por la provisión espiritual que nos dejaste en tu palabra. Padre Santo, nos enseñas en tu palabra cómo debemos orar, cuándo debemos orar, en dónde debemos orar. Padre Santo, gracias, porque también nos enseñas que nosotros los cristianos no necesitamos pedir otra señal para creer en ti, porque las señales que tenemos con ellas nos basta, Señor. Conocemos de tu muerte en la cruz, pero también conocemos la resurrección de entre los muertos. Padre, gracias por esta provisión espiritual que nos dejas en tu palabra. Gracias, Señor. En acción de gracias y humildemente oramos y clamamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Terminemos el devocional alabando el nombre del Señor.
usted tiene preguntas o comentarios sobre la palabra del Señor, sobre este devocional, lo invitamos a que nos escriba a la caja de comentarios, que la encontramos inmediatamente después de este devocional. Y si usted cree que este devocional, que la palabra del Señor ha sido de bendición para usted, compártala en su hogar, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, pero comparta la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.